Hola, ¿qué tal amigos? Cordial bienvenida a las noticias de hoy. Les cuento a todos nuestros televidentes que el régimen del narcotirano de Venezuela, Nicolás Maduro, envió a 2 de sus lacayos a la Corte Penal Internacional para presentarse como víctima ante la fiscal Fatou Bensouda con un objetivo, el cual les estaré contando en lo sucesivo de este informe. Como todos sabemos, el gobierno de Trump está pasando por difíciles momentos, pues según lo dijo el propio mandatario, tiene pruebas de que hubo fraude en estas elecciones del 3 de noviembre. Además se le suma la demora de la extradición del colombiano y testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. Saab, el testaferro, está a punto de conseguir la libertad. Aquí hago un paréntesis para decirles que en este informe estaremos hablando de 2 personajes con el mismo apellido: Tarek William Saab, el ilegal fiscal general de Maduro, y Alex Saab, su testaferro. Así que espero que no se confundan. Aquí tengo una pregunta, amigos. ¿Estará perdiendo la justicia norteamericana la batalla por la extradición a Estados Unidos de Alex Saab? Se los cuento a lo largo de este informe. Por lo pronto continuemos con lo de la Corte Penal Internacional. Con total descaro, el dictador venezolano Nicolás Maduro continúa negando los crímenes de lesa humanidad que ha cometido contra los venezolanos. Por tal motivo mandó a sus embajadores a hablar con la fiscal Fatou Bensouda, pero se llevaron una sorpresa de acuerdo con el comunicado emitido por la oficina de la fiscal. El esbirro de la Fiscalía de Maduro regresó a Venezuela con la cola entre las patas. Igualmente estaremos hablando sobre el nuevo llamado del gobierno de Donald Trump a los ciudadanos norteamericanos que se encuentran en Venezuela a salir lo más pronto posible del país. ¿Por qué este segundo llamado de Washington a sus conciudadanos? ¿Ocurrirá algo en territorio venezolano que afecte a los estadounidenses que todavía se encuentran allá? La semana pasada me llegó una comunicación que me envió un colega que está en Washington, en el que dice textualmente que la operación del Pentágono para neutralizar los misiles iraníes emplazados en Venezuela es en serio, amigos. Esto solo ocurre porque, de acuerdo con lo dicho por uno de los voceros del Pentágono, Estados Unidos ejecutará la fase 2 de la operación contra el régimen de Nicolás Maduro. Esto se va a poner feo, amigos. Por lo pronto veamos qué dijo la CPI sobre la investigación contra el régimen de Maduro. La Corte Penal Internacional determinó que hay razones para creer que en Venezuela ocurrieron delitos de lesa humanidad. El fiscal chavista Tarek William Saab viajó a La Haya para intentar impedir que el tribunal avanzara a la siguiente etapa del proceso judicial contra la dictadura de Nicolás Maduro. Sin embargo, la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, le dijo que ya lo ha hecho, es decir, que tenía las pruebas suficientes para continuar con el proceso. La fiscal de la Corte Penal Internacional CPI, Fatou Bensouda, le comunicó a los representantes del régimen de Nicolás Maduro que determinó que sí existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte. La Fiscalía de la CPI lleva a cabo exámenes preliminares, investigaciones y enjuiciamientos independientes e imparciales del crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión contra el pueblo de Venezuela cometidos por el régimen criminal de Maduro. En el comunicado, la Corte dijo que este miércoles Bensouda se reunió con la delegación enviada por el dictador Nicolás Maduro, que incluía a Tarek William Saab y al defensor del pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz. El encuentro, según dijo la CPI, le dio a la oficina de la fiscal la oportunidad de decirle a la delegación de Venezuela sobre una serie de aspectos relacionados con el proceso de examen preliminar y sobre el estado de los 2 exámenes preliminares separados realizados por la oficina en relación con Venezuela, configurados como casos abiertos contra el Estado venezolano, como Venezuela 1 y Venezuela 2, según dice el informe, los cuales se iniciaron en febrero de 2018 y febrero de 2020, respectivamente, según lo que dice este informe.
Con respecto a la situación del caso Venezuela 1, Bensouda le comunicó a los esbirros de Maduro que la Fiscalía había concluido su análisis de la materia y determinó, escuchen bien amigos, determinó que existían fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte. En este sentido, la oficina solicitó información sobre los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma. Es decir, que si el Ministerio Público a cargo de Tarek William Saab había iniciado alguna investigación sobre los hechos en mención. Aquí quiero darles mi opinión sobre esto, y es que francamente yo no creo que esta fiscal, que tiene permanente contacto con la hermana del narcotraficante de Tarek El Aissami, debido a que esta es la representante del régimen en esa corte. Tengo informaciones de que el expediente que la fiscal ha llamado Venezuela 1, que fue presentado en febrero de 2018, es decir, hace más de 2 años y 9 meses, se quedó en la oficina de la fiscal y ella no movió un solo dedo para adelantar dicha investigación. Y creo que Bensouda lo hizo a propósito. ¿Por qué? Porque esta fiscal está comprada por la dictadura, señores. La fiscal vino a mover este caso este año, y eso por la presión que han ejercido varios países de América Latina, entre ellos Colombia, Perú, Ecuador, y me disculpan si se me escapa alguno más, a la cual también se unió Canadá y luego Francia. Estos países denunciaron con las pruebas a Nicolás Maduro por la violación de los derechos humanos en Venezuela, y hasta ahora nada ha sucedido. De manera que en lo personal, yo no le creo a esta fiscal. La fiscal también emitió un comunicado con respecto al caso Venezuela 2, de este año, febrero de este 2020. En cuanto a la situación del caso Venezuela 2, la fiscal de la CPI actualizó a la delegación sobre el estado de la evaluación de la materia en curso de la Fiscalía, la cual tiene como objetivo llegar a una determinación sobre si existe una base razonable para creer que la presunta conducta del régimen venezolano es de competencia de la Corte. Tarek William Saab y Ruiz se refirieron al sistema judicial en Venezuela, al trabajo de sus oficinas y aseguraron su voluntad de cooperar en el marco del Estatuto de Roma con el trabajo de la Fiscalía. Para ello, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, invitó a la fiscal Bensouda a visitar Venezuela, acota el comunicado de la CPI. Lo dicho antes, esta fiscal no irá a Venezuela, por lo tanto no verá con sus propios ojos lo que está pasando en el país. Luego entonces sí valdría la pena que ella mande una comisión así como lo hizo Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Señores, en el caso Venezuela 2, la Fiscalía apenas está emitiendo un comunicado en el que dice que se está aún determinando si hubo o no violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Para esta vendida fiscal, las pruebas no son suficientes. ¿Por qué? Aquí el tema no es la suficiencia de las pruebas, sino que a Fatou Bensouda no le ha dado la gana de aceptar los argumentos presentados por las víctimas venezolanas. Por lo que concluyo que el régimen tiene comprada a la fiscal de la CPI, y como prueba está la última declaración de la CPI que dice lo siguiente. Por último, la fiscal de la Corte Penal Internacional reiteró que ambos exámenes, Venezuela 1 y 2, permanecen en estudio con miras a tomar una decisión sobre si se abre una investigación. Los detalles adicionales, incluidos los hallazgos de la oficina, estarán disponibles en el próximo informe de fin de año sobre las actividades del examen preliminar, acotó la CPI. La oficina espera con interés el compromiso continuo con el gobierno de Venezuela y otras partes interesadas, concluyó. De nuevo lo dicho, señores, aquí no va a pasar nada. Maduro ya se la sabe. Enviar y contratar lobistas como los que tiene en Estados Unidos, en donde el bufete de abogados lobistas pagados por él consiguieron influir sobre el resultado de las elecciones a favor de Joe Biden. ¿O creen ustedes que sabiendo que la sobrevivencia de su dictadura depende de la victoria del candidato demócrata en Estados Unidos, Maduro se va a quedar de brazos cruzados?
No, señores, Maduro está dando la pelea usando toda su fortuna malavida para influenciar la política norteamericana. ¿Por qué lo digo? Solo miremos cómo va el caso de extradición de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro. El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió el pasado domingo 2 grupos élite al archipiélago de Cabo Verde para reforzar la seguridad de este delincuente. Y esto debido a que a Saab le van a dar casa por cárcel. Finalmente el dictador consiguió que su testaferro le dieran este beneficio. Estando en casa por cárcel, Saab va a huir del archipiélago de Cabo Verde. Y por esto el presidente Trump envió más seguridad. Ahora bien, ¿por qué un reconocido diario bogotano afirma que Saab está alistando maletas para salir de la cárcel? Desde hace 3 días, el gobierno de Cabo Verde está reforzando las medidas de seguridad en torno al barranquillero Alex Saab, capturado el 12 de junio por un proceso de corrupción que le sigue la justicia de Estados Unidos, ligado al régimen de Nicolás Maduro Moros. El diario El Tiempo estableció con fuentes locales que los movimientos en torno al señalado testaferro de Maduro se deben a que se estudia concederle de inmediato el beneficio de casa por cárcel, mientras se toma una decisión final sobre su extradición a Estados Unidos. La razón: ya se venció el plazo legal en el que un detenido puede permanecer sin que se le resuelva su situación jurídica, en este caso el proceso de extradición. El Tiempo estableció que Saab ya fue notificado de esta situación y ahora entrarían a definir cuál sería su casa por cárcel en caso de que se confirme el beneficio. Algunos hablan de una sede diplomática de Venezuela, debido a su estatus de agente especial del régimen, pero no se descarta que sea una casa de alquiler o un piso en uno de los lujosos hoteles de Cabo Verde. El informe dice que el inminente otorgamiento de este beneficio judicial encendió las alarmas de los agentes federales del FBI y la CIA, que ya tienen esperando 5 meses que Saab le sea entregado por la justicia de Cabo Verde. De hecho, Estados Unidos habría enviado refuerzos para elevar la seguridad de Saab, a quien consideran la vía para llegar a la fortuna de otros testaferros del régimen, de los miles de millones de dólares y del oro que ha salido desde Venezuela hacia Turquía, Rusia e Irán. Mientras tanto, el gobierno de Colombia avanza en un proceso de lavado de activos contra Saab y ya le fueron incautados varios predios. El 21 de octubre, El Tiempo informó que tras estudiar las decisiones que tribunales han tomado sobre el envío de Saab a Estados Unidos, la Corte Suprema de ese país insular africano informó que no era competente para decidir de fondo sobre su envío a Estados Unidos. En consecuencia, el caso se devolvió al Tribunal de Apelaciones, dilatando de nuevo la libertad o extradición de Saab, procesado en Estados Unidos por lavado de activos y corrupción, ligado al régimen de Nicolás Maduro. La última resolución sobre la extradición de Saab expone que dicho tribunal no tiene competencia para decidir en lo relacionado al arresto domiciliario y toma por lo tanto la decisión de devolver el caso a la Corte de Apelaciones de Cabo Verde, para que sea esta la que estudie de nuevo las medidas provisionales solicitadas por el equipo legal del testaferro, según aseguraron sus abogados en un comunicado de prensa. Estados Unidos no se ha pronunciado sobre esta novedad procesal, pero el FBI sabe que esta será la oportunidad para que Alex Saab escape de la justicia norteamericana. Lo último que señalaron fue que las versiones sobre torturas a Saab eran falsas. Las afirmaciones de Saab de que está siendo torturado son demostrablemente falsas, dijeron los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos. Además añadieron: está bien documentado que tanto Saab como el régimen de Maduro han lanzado una agresiva campaña de mentiras y desinformación en un intento de influir en el proceso legal de Cabo Verde y en la opinión pública internacional, dijo el Departamento de Estado. Ahora se espera un pronunciamiento sobre el beneficio de casa por cárcel que le estarán concediendo a este delincuente. Amigos nuestros, les agradecemos por su compañía.
Los esperamos en nuestro próximo informe.